el ejemplo. Nada más como, o sea, puedo hacer 3 o uno solo, o 5 o 7 o 10, los que quieran. En este caso, pues voy a graficar 2 pues, para que se vea que la señal es periódica y pues que el análisis es con la serie de Fourier. Entonces le voy a poner 2. Entonces esto sería el final del intervalo de tiempo. ¿Sale? Luego, ¿qué más necesito? Pues voy a ver cuántas muestras o cuántos datos voy a evaluar entre el tiempo inicial y el tiempo final. Es decir, si recuerdan cuando vimos en la unidad temática 1 cómo hacer las gráficas, pues decíamos, bueno, puedo poner 10 datos, puedo poner 100 datos o 1000 datos o 10,000 datos. Lo único que va a hacer es que entre más datos existan y más alta sea la frecuencia que quiero generar, pues mejor la voy a poder representar. Entonces aquí como no es tanto, pues es una señal de impulso y las señales senoidales, le vamos a poner un periodo de muestreo de 0.01 segundos, es decir, vamos a generar 200 muestras en total en el intervalo. Si vemos que la gráfica empieza a salir media, pues ya media recta o tramos así medio raros, o sea que no se vea totalmente uniforme, pues lo que quiere decir es que le van a faltar muestras y ya nada más vendríamos aquí a aumentar precisamente el número de muestras y con eso sería suficiente. Entonces, esto sería el tiempo entre cada muestra de la señal. ¿Sí? Aunque no vamos a trabajar, digamos, de manera implícita o directa con señales en tiempo discreto, al final de cuentas sabemos que todo lo que hagamos en la computadora, al ser un sistema secuencial digital, pues lo tenemos que trabajar como un sistema discreto. Ya la forma de representar los datos es la que me va a ayudar a visualizarla en tiempo continuo. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda o pregunta? Creo que no, profe. Ok, entonces ahora sí, pues vamos a formar el intervalo de tiempo. Simplemente es T. Ese intervalo de tiempo, pues es el periodo en el cual voy a analizar mi señal. Entonces va a abarcar desde el T0, desde el tiempo inicial, con intervalos de tiempo de TS, y va a llegar, o lo vamos a ahorita a suponer o a graficar, hasta el tiempo final. ¿Sí? Entonces, eso sería. Entonces sería el pues sería el intervalo de tiempo desde 0 a 2 segundos. Le voy a poner 2S para que no quede tan largo. Con una separación de 0.01 segundos, obviamente entre muestra y muestra. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero graficar más ciclos? Pues cambio el TF, ¿verdad? Le pongo 3, o si no más quiero graficar 1, le pongo 1 y en automático, pues ya se quedaría mi periodo a un cierto tamaño y pues todo lo demás va a depender de T. Entonces, pues digamos que si cambio el tiempo que quiero analizar la señal, pues simplemente cambio el tiempo final y todo lo demás va a cambiar. Ya no tengo que estar viendo qué le voy a cambiar al script para que funcione. ¿Sale? Una cosa, bueno, ahorita lo... ¿Hasta ahí? No, profe. Me dicen si ya lo llevan hasta ahí para no adelantarme. Si ya lo llevan hasta ahí, pues para continuar. Sí, profe, ya estoy ahí. Muy bien. Si nadie dice lo contrario, entonces pues avanzamos. Ahora sí, pues con ese intervalo de tiempo vamos a generar los pulsos cuadrados. Para generar la señal de pulsos cuadrados, pues vimos, les digo, varias opciones. Una de ellas fue
utilizar directamente la función square, y la otra que usábamos era irla formando. En este caso, como es una señal que va de 0 a 1, entonces lo podemos formar con las funciones ones y la función zeros, que son las que nos ayudan a formarlo. Entonces, habíamos dicho, o yo les había comentado, que esos 2 segundos era para graficar 2 ciclos de la señal. Entonces, de esos 2 segundos, pues medio segundo va a estar con unos y medio segundo con ceros. Medio segundo con unos, medio segundo con ceros. Es decir, del total de muestras que estoy generando en este intervalo, la cuarta parte va a ser para unos, la cuarta parte para ceros, la otra cuarta parte para unos y la otra cuarta parte para ceros. Para que se haga esto de manera, digamos, de manera pues semiautomática, digamos así, para que nos sirva para cualquier otra señal, pues lo que podemos hacer es lo que sigue. Voy a calcular el número de muestras que estoy generando, que ¿cuál va a ser? Pues va a ser el intervalo de tiempo que estoy evaluando, que sería el TF menos el tiempo inicial, ¿sí? Sobre el periodo de muestreo, que básicamente eso es lo que va a hacer esto, ¿verdad? Va a ser generar n muestras más 1 por el 0 entre T0 y TF. Entonces con esto lo que estoy haciendo es sacando el número de muestras más 1. La otra es, pues simplemente le pongo n igual a size t y con eso también lo tengo, ¿verdad? Pero si lo queremos ver como análisis aquí de la señal, pues es, veo el intervalo de tiempo y lo divido entre el periodo de muestreo, ¿sí? Entonces una alternativa es simplemente ponerle size a t. Nada más que en el size, pues ya voy a tener el número de muestras que se dan en el intervalo más 1. ¿Por qué más 1? Porque también el 0 cuenta, ¿verdad? Entonces en este caso, en lugar de ser 200 muestras, el intervalo va a ir desde 0 hasta 2. Y con intervalos de 0.01 me va a dar un total de muestras de 201. Entonces, aquí le voy a poner punto y coma y le voy a poner en el comentario que n es el número de muestras menos 1 por el 0. En la parte de abajo, a manera de comentario, voy a poner la otra forma que les decía. N, yo le puedo decir que es el size de t menos 1. ¿Por qué le estoy quitando el 1? Para que no me quede un número impar, para que me quede un número impar, y al dividirlo entre 4 secciones que quiero, pues no me tome en cuenta el 0, ¿sale? Para que me quede exacta la división. O sea, por ejemplo, ahí van a ser 200 muestras entre 4, pues son 50. 50 muestras para 1, 50 muestras va a valer 0, 50 muestras va a valer 1 y 50 muestras va a valer 0. Entonces, esta sería otra alternativa que nos daría el mismo resultado que acá arriba, ¿sale? Por eso lo dejo comentado, por si después alguien lo quiere comprobar, pues no hay ningún problema, lo puede probar. Entonces, estábamos con la parte de la señal de pulsos cuadrados. Ahora sí, pues la vamos a generar. Yo le voy a poner simplemente X como la señal cuadrada, como si fuera mi X de T. ¿A qué va a ser igual? Bueno, a un vector que se compone de 4 partes. La primera, si recuerdan, vimos que once es la función que me sirve para poner o llenar de unos las posiciones en ese intervalo. ¿Cuáles posiciones? Bueno, desde la 1, coma, hasta la cuarta parte, que para nuestro caso, insisto, serían 50 más el 0, ¿verdad? 51. Entonces, les digo, para dejarlo básicamente funcional para cualquier otra serie, entonces, pues aquí sería tanto como decir que es igual a n sobre 4 más 1. Le estoy agregando el 0, ¿sale? Y ese va a ser las primeras 200 sobre 4, 50 más 1. Las primeras 51 muestras va a valer 1. Ahora sí, las siguientes 50 muestras va a valer 0. Entonces, coma, ceros, desde la primera posición en la que se quedó la anterior hasta n sobre 4, o sea, hasta 50,
pues obviamente ahí está, lo que queremos decir es que le está agregando otros 50 ceros. Con esto ya generé 101 muestras, 50 en alto, 50 en bajo, más el 0, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos graficando básicamente como un ciclo, me faltaría otro. Entonces, pues simplemente esto se repite, ¿verdad? Después de los ceros, pongo otros unos, ya nada más que ya no necesito el más 1, y pongo otros 50 ceros. Y le ponemos punto y coma porque si no se va a agarrar imprimiendo las 200 muestras acá abajo. Si le cambio el TS y me genera 1000 muestras, si no le pongo el punto y coma, pues ya saben, acá abajo estaría pues tratando de imprimir lo más rápido que pueda todas las muestras esas. Entonces es lo que no queremos. Con esta vamos a formar la función cuadrada que nos indican en el análisis. Entonces, antes de pasar a formar la serie, vamos a comprobarlo. Entonces, aquí voy a dejar un espacio donde voy a dejar el apartado de el cálculo para la serie de Fourier. Y en la siguiente sección, pues voy a poner la de mostrar resultados. Y en mostrar resultados, pues ahorita simplemente voy a poner un plot. Ya ahorita vemos qué más le hacemos para que se vea mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer en el plot? Si le pongo solamente X, me va a empezar a graficar desde la posición 1, porque recuerden que en MATLAB los vectores o todos los arreglos, sea de unidimensional o multidimensional, empiezan desde la posición 1. Entonces, para eso también me sirve T, para que me empiece a graficar no desde la posición, sino del tiempo en que lo estoy evaluando, ¿verdad? Entonces va a ir desde T, coma, X. Entonces, esos son los valores que le voy a poner. Entonces, lo voy a correr ahí para ir viendo que tanto no tenga errores de dedo, ni errores al momento de programarlo, y que sí me dé los dos ciclos de la señal. Entonces, le voy a dar correr. Les muestro lo que me dio. Esto es lo que arrojó. Entonces, tiene hasta 0.5. Bueno, lo voy a ampliar. Aquí arriba, hasta 0.5 va a valer 1. Luego baja, vale otro medio segundo 0. Sube, otro medio segundo vale 1. Y otro baja y otro medio segundo vale 1. ¿Sale? Estoy casi en el último puntito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues le voy a modificar los ejes para que se vean, porque como se empalma con los ejes, pues se ve como si nada más hubiera graficado 3 líneas, ¿verdad? Verticales. Entonces no se aprecia bien. Y una vez vamos a poner esa parte de los ejes. Entonces, axis lleva su parámetro entre paréntesis y el parámetro que llega es un vector, entre corchetes, con 4 datos, que son la X inicial, le voy a poner un poquito antes del 0, menos 0.1. Luego sigue la X final, perdón, le voy a poner un poquito después del 2, que es hasta donde llega, que incluso aquí le podría poner, es más, de una vez lo ponemos. Sería el tiempo inicial menos 0.1, o sea, poquito a la izquierda. Luego acá el otro parámetro sería el tiempo final más 0.1. Entonces, para que me grafique un poquito antes del tiempo inicial y un poquito después del tiempo inicial. ¿Sale? Luego faltarían los parámetros de la Y. En la Y, pues es la Y inicial, que también pues, lo vamos a poner un poquito por debajo del 0. Entonces sería en menos 0.1, por ejemplo. Y arriba, como llega hasta 1, pues le ponemos 1.1. Aquí sí le pongo directo porque ahorita no hay opción de moverle a la amplitud. Si tuviéramos aquí una señal que tuviera un
un desplazamiento en amplitud o un escalamiento en amplitud, pues ya le podría poner el parámetro del escalamiento como normalmente lo hicimos en su debido momento, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner los ejes, voy a volver a correr el programa para verificar y ya me mandó error. Es que le puse aquí, le puse al revés, ¿verdad? Aquí va el corchete va acá. Este es el que lleva los 4 parámetros y el paréntesis corresponde, el de afuera, al lo que envuelve al parámetro del axis, ¿verdad? Entonces ahora sí, ahí está. Y listo. Es la misma señal, nada más moví poquito los ejes para que se viera que sí estoy formando una señal de pulsos cuadrada. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Muy bien, entonces me regreso al script. Me dicen si ya lo llevan hasta ahí, si no para esperarme y empezar ahora sí con la serie. Entonces, solamente estamos mostrando o haciendo todos los preparativos para poder generar la serie. ¿Me permite poquito, por favor, profe? Sí. Me dicen cuando ya para continuar. Ahí en Axis solo se separa con espacio, ¿verdad, profe? Sí, recuerden que es un vector siempre se separa con espacios. Aquí en MATLAB, obviamente. Y los parámetros que llevan operaciones implícitas, pues los encierro entre paréntesis para que identifique que esa operación va en este lugar del vector. Que son los del tiempo inicial y tiempo final. Listo, profe. Gracias. ¿Alguien más que necesite tiempo? Más bien, ya no supe si me automuteé de que sí contesté que iban separados entre espacio. Pero bueno, sí van separados entre espacios. Recuerden que es un vector y en MATLAB un vector siempre va separado por espacios. Bien, entonces pues vamos ahora sí a formar la serie. Entonces para que tengan ahí a la mano sus notas, porque ahí es donde van a estar las ecuaciones de la serie que encontramos. Y pues obviamente nos vamos a enfocar a graficar cuando n vale 1, 3 y 5, porque las de n igual a 2 y a 4, recuerden que no le aportaban en nada. Cuando n igual a 2, la función quedaba igualita que con n igual a 1. Entonces nos vamos a ir con las puras impares. Entonces empezamos. También para cuestiones de que quede funcional para alguna otra señal, entonces voy a poner un parámetro f. Ahí está. Voy a poner un parámetro f y va a valer 1. ¿Qué es esa f? Pues la frecuencia en hertz. ¿Sale? Entonces, f es la frecuencia en hertz. Y si ustedes se fijan, la frecuencia que obtuvimos del análisis fue de 1, entonces es una frecuencia de 1. Luego, a manera de parámetro, pues necesito la omega. Y la omega es igual a 2 por pi por f. Entonces, ahí está. Omega es la frecuencia angular. Y son radianes sobre segundo.
Entonces, en lugar de nosotros poner 2pi por e, etcétera, etcétera, lo voy a poner como si fuera omega. Al final de cuentas es lo mismo. Estamos haciendo la multiplicación. Omega nos queda como 2pi de manera analítica, pues omega nos quedó como 2pi. No hay problema. Entonces, ya con esos datos, ahora sí puedo empezar a formar mi f mayúscula. Recuerden que f minúscula pues es mi función en el tiempo y f mayúscula es mi función en el tiempo, pero ya expresada en términos de señales armónicas cuya frecuencia está tomada de la base de la frecuencia de la señal original. Entonces, para identificar en qué término vamos, le voy a poner F1. Y F1, si ustedes se fijan en lo que obtuvimos, sería un medio, o sea, 0.5, más 2 sobre pi. Entonces, paréntesis, 2 sobre pi, que aquí también le voy a, aunque parezca medio raro, le voy a poner 1 por pi. ¿Por qué le voy a poner 1? Si ustedes se fijan en el comportamiento que obtuvimos, en las demás, por ejemplo, con n igual a 3 aparece 2 sobre 3pi. Entonces, para, digamos, tomar esta como base y simplemente le voy a poner, si es F3, pues son 3pi. Si F5, pues son 5pi. Ya nada más le voy a cambiar el 1 por el 3 o por el 5. Para que se vea pues el mismo patrón. Aunque sabemos que operativamente hablando, pues da lo mismo, multipliqué por 1. Esto va a estar multiplicado por el seno que obtuvimos de 2pi por t, que en realidad es omega t, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es el seno de, paréntesis, 1 por omega por t. Otra vez le volví a poner el 1. ¿Por qué? Cuando vayamos a hacer la f de la tercer elemento de la sumatoria, aquí adentro ya no va 2pi, sino va 6pi. Entonces, porque ya va en n igual a 3, 3 por 2pi, pues son los 6pi. Les digo solamente para dejarlo en términos de omega t, y que si en alguna función que quiera evaluar o algún otro ejemplo, pues simplemente le cambia acá la frecuencia en hertz, se cambia la frecuencia angular y lo de aquí ya lo puedo seguir utilizando, ¿no? Solamente es eso. En realidad no es que le pusiéramos 1 sobre omega. Y aquí la pregunta es, a la que es un vector, ¿le debo de poner punto o no? Disculpe, profe, ¿podría repetir? Sí. Esa t que está dentro de la función senoidal es un vector. Para evaluarla, tengo que ponerle el punto al final o no. Sí recuerdan que cuando tenemos vectores y queremos hacer operaciones, pues en algunas implica ponerle un punto para que en MATLAB sepa que se tiene que hacer la operación hacia todo el vector. Es bueno, espero que sí lo recuerden. Por eso es la pregunta. ¿Lleva o no lleva? No me acuerdo qué operaciones son las que llevan el punto. Pues por eso pregunto, para que se acuerden. O que revisen los programas o las notas que tengan. Digo, los demás es del internet como a los del Pumas, al Tigres. Digo, si es que le van al fútbol, ¿verdad? Por eso menciono soccer. No, profe, yo no recuerdo.
Fíjense, y eso que lo acabamos de ver, casi. Y pues ya van en varias ocasiones, no son exclusivos, son en general todos, donde si algo les he insistido es que no echen en saco roto, es decir, vayan recordando todo lo que vayamos viendo, no solamente en esta unidad de aprendizaje, sino en todas, porque en algún momento van a requerir de ese conocimiento que adquirieron previamente. Entonces, si ahorita yo lo pongo, no lo pongo, pues, si funciona, pues a lo que pienso pues, es que les va a dar igual. Es decir, estamos haciendo o aquí la explicación en vano. Entonces, o sea, lo más fácil sería yo, pues ya les pongo ahí el programa y vámonos. El chiste es que ustedes vayan viendo que todo lo que vemos se va utilizando. Entonces, pues para mí ese es el objetivo, que vayan viendo, reconociendo todo lo que vemos, porque lo van a seguir necesitando. Entonces, pues esa es la otra vez la invitación a esa parte. Bueno, continuamos. Voy a ejecutarlo. Perdón, todavía no lo voy a ejecutar, lo voy a, ya aquí pusimos la función y pues vamos a ponerla. Ahorita lo voy a poner en el mismo plot. Una vez que vayamos graficando más y más, vemos cómo acomodar la parte de los resultados. Entonces, y ahí viene otra que ya vimos. ¿Qué puedo hacer para mostrar las dos gráficas en un solo plot? Vimos al menos dos maneras. ¿Alguien se acuerda de alguna? Hacerlo con subplots. No, eso es para poner en un solo figure diferentes gráficas. Yo hablo en un solo figure, graficar las dos funciones. O sea, ¿cómo le hago para que en la misma pantallita, digámoslo así, aparezca tanto la señal cuadrada como esta señal senoidal que estoy generando? Con los subplot, profe. Por segunda, me acaban de decir que es subplot y ya les dije que no y el por qué. Y me vuelven a contestar lo mismo. Una disculpa, profe, es que se me trabó y no alcancé a escuchar eso. Sí, pero de todos modos el subplot pues no sirve para eso. Es al contrario, el subplot sirve para tener varios plots con diferentes funciones. Yo lo que quiero es que en una sola gráfica aparezcan las dos funciones. El subplot sirve para lo contrario, para dividirlo. Me parece que había una instrucción con algo así como hold on. Esa es una manera con hold on. Si yo le pongo aquí después del plot t, x, hold on, y le pongo el plot de la F1, esa es una manera de indicarle al MATLAB que queremos que nos grafique ambas funciones en un solo plot, ¿verdad? En una sola pantalla, ¿sí? No en una sola ventana. Recuerden que aquí la ventana completa se llama figure. Entonces, en un solo plot me va a poner las dos señales. La otra manera es aquí mismo dentro de los parámetros ponerle que contra qué. Quiero otra vez graficar el tiempo contra la F1. ¿Sale? Entonces, aquí mismo del plot también esta es la otra manera que también vimos. Podemos poner las dos funciones en el mismo. Entonces le voy a dar a ejecutar. Bueno, correr, aquí se llama correr. Y aquí está. ¿Sí? ¿Se fijan? Pues no nos alcanza el intervalo que le dimos a darle más espacio para que me lo alcance a mostrar. Entonces vamos a modificarlo y además se me hace que yo me equivoqué en algo, en algún punto. 0.5, a ver la señal, 0.5, que más, no, si es más, 2 sobre pi. Es que aquí me queda 2 por 1 por pi. Es 2 y luego paréntesis entre 1 por pi. ¿Sale?
lo que me estaba tomando en cuenta era que dividía 2 entre 1 y lo multiplicaba por pi. Por eso me salía se me salía fuera de rango por mucho. Y me faltaba este paréntesis. No sé si lo alcanzaron a ver. El 1 por pi debe tener entre paréntesis en el denominador. Porque si no se lo pongo, les digo, pone 2 sobre 1 y a lo que da el resultado de la división lo multiplica por pi. Y pues eso no es lo que tenemos en lo que hemos visto, ¿verdad? Si no es 2 sobre pi o lo que tenga que multiplicar por pi. Entonces déjame lo ejecuto de nuevo. Vean cómo un paréntesis cambia todo. Ahí está, ahora sí. Sí no alcanza, pero ya se ve la función senoidal. Miren, la otra era también una función senoidal, pero como estaba multiplicándolo por 2, pues amplió la señal. Entonces, ¿qué dice cómo podemos poner esto contra lo que obtuvimos? Bueno, la teoría dice que esos términos corresponden a que al irle sumando más términos hasta el infinito, yo voy a lograr tener la señal original, que es esa señal cuadrada. Ahora, si nos ponemos así estrictos, pues no se parece. Pero si nos ponemos analíticos, ya se parece. ¿Por qué decimos que no se parece? Pues es obvio que no es igual al cuadrado y ni siquiera da tintas de que pueda llegar a serlo. Pero ¿por qué debemos de saber interpretar los resultados? Bueno, porque sí se parece. O sea, tiene el mismo periodo, miren, un ciclo senoidal tiene el mismo periodo que un ciclo de la señal cuadrada. Tiene una parte que va desde la mitad, sube hasta un poquito más de 1 si ustedes quieren, pero va hacia la parte de la cresta y a la mitad del ciclo baja, incluso por debajo del 0. Pero ya tiene el mismo periodo, es decir, ya tiene la misma frecuencia y ya tiene el mismo comportamiento que va de más a menos o de menos a más, dependiendo de dónde vean el ciclo, ¿verdad? Entonces, les digo, si lo vemos así fríamente, pues no se parece. Si ya lo vemos analíticamente, pues ya se va pareciendo, porque ya tiene las características en cuanto a frecuencia y un poquito en amplitud a lo que tiene la señal original. Entonces, ahora sí vamos a modificar un poquito el margen de Y para que se alcance a ver completo la señal senoidal. Entonces, en Y, aquí está, le voy a poner otra décima, menos 0.2, a ver si con eso alcanza, y acá 1.2. Aquí está, entonces ahí ahora sí, ¿sí? O sea, en teoría, pues no se parece, es una señal senoidal contra una cuadrada, pero ya coinciden los periodos, o sea, la frecuencia, y pues hasta cierto punto un poquito la amplitud, ¿verdad? No está tan descabellado o tan separado una de la otra. Y ese es el resultado de la serie de Fourier con un solo término. Obviamente, insisto, hasta el infinito va a quedar igual. Entonces, no esperemos que en el primer término pues se parezca del todo. Ya nos debe indicar características de que sí se va a parecer, pero pues, definitivamente todavía no. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, entonces pues vamos a agregarle, bueno, en teoría tendríamos que agregarle el de F2. Insisto, el de F2 nos quedó igual que el de F1, entonces pues no tiene caso. Vamos a irnos hasta la F3. Entonces, acá le voy a poner F3 va a ser igual a, pues a F1, ¿verdad? Lo que ya tenemos, más el término que le agregamos. Si se fijan en las notas que tenemos de la parte del desarrollo analítico, pues tenemos que cuando n es igual a 3, y anotamos lo mismo cuando n igual a 2 o n igual a 1, más pues el tercer término, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente, pues ya tengo calculada la F1, pues ya nada más a la F3 le sumo F1 más el término que me falta. En este caso es el de 2 sobre 3pi por el seno de 6pi. Entonces podemos agarrar perfectamente esto que ya tenemos. Entonces aquí le pongo más todo lo demás. Pero en lugar de 1 por pi, ¿cuánto es? Pues 3. ¿Por qué 3? Pues es el número de término en el que voy, porque el denominador está basado en npi. Luego tengo el seno, ya no lo tengo de 2pi por t, sino lo tengo de 6pi por t. Quiere decir que estoy multiplicando por 3 la frecuencia angular, que vale
2pi, ¿verdad? 2pi por f. Como f vale 1, pues entonces aquí serían los 6pi. Nada más ya lo estoy poniendo en términos prácticos de frecuencia angular y el número de término en el que voy de la serie. Entonces, pues vamos a graficarla. Entonces sería acá en el de plot, coma, t, coma, f3. ¿Sale? Lo ejecutamos y analizamos el resultado. Si se fijan, conservó la parte de la frecuencia porque siguen cruzando ahí en el punto 5. O sea, sí tienen la misma frecuencia, pero incluso pues ya la señal senoidal que va subiendo muy apenas, en la parte amarilla, se fijan, ya va más a la izquierda, es decir, ya se está ensanchando al ancho del pulso. Y lo mismo acá abajo en el denominador. Y luego aparece no una sola señal senoidal, sino aparecen 2 ciclos en la cresta de la señal senoidal y 2 ciclos en el valle de la señal senoidal. ¿Qué quiere decir? Que también, bueno, aparte, estoy observando que esos picos de la señal senoidal en la cresta o en el valle ya tienen menor amplitud que el primer término. O sea, está más ancho, tiene menos amplitud, es decir, ya se está acercando al 1 y aparte crece más rápido y decae también más rápido, entonces se está haciendo más ancha. Entonces, en teoría, pues ya se va a ir pareciendo un poquito más. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Sí me puede volver a mostrar el código, profe? Sí, ¿dudas hasta ahí primero? No, profe. Ok, entonces si nadie tiene dudas, ahora sí, ahí va el código. Entonces vamos a hacer el de la F, cuando n igual a 5, n igual a 4 no tiene caso porque es igual a la de 3. Entonces, pues voy a poner una F5, que a qué va a ser igual, pues a lo que ya tenemos acumulado, que sería la F3, más el otro término, que sería el que calculamos con n igual a 5, el que faltaría sería el de 2 sobre 5 por pi, por el seno de 10 pi por t, o el seno de 5 por omega t, ¿verdad? Entonces, igual puedo tomar ese término. Entonces, en lugar de 3, es el 5, y listo, se acabó, ¿verdad? Ya le estoy agregando lo que corresponde. Hago lo mismo en el plot, sería t del tiempo y la F5. Entonces de aquí ya tengo 1, 2, 3, 4 funciones en el mismo plot. Entonces es más eficiente que estarle poniendo el hold on porque nada más se nos va a ir haciendo más grande la cantidad de líneas de código en el script y pues está haciendo lo mismo, por eso utilicé esta, ¿no? Entonces lo ejecuto y ahora es la morada. Se fijan, la morada ya está más ancha que cualquiera de los otros dos y la amplitud en los picos más altos, aunque sigue siendo alto, ya disminuyó con respecto al del anterior y ahora en lugar de aparecer 2 ciclos, ahora aparecen 3 ciclos, miren, 3 ciclos arriba, 3 ciclos abajo. Y los ciclos intermedios ya se están amortiguando, ya están más cerca del 1 que obviamente el pico del primer término. Entonces ya está siendo más ancho, ya tiene menos amplitud, acercándose al 1 y pues ya se va apareciendo un poquito más. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Ok, entonces en la parte analítica hasta ahí llegamos. Vamos a agregarle más términos. Al cabo, ya vimos tanto en la parte analítica y aquí, pues que es muy fácil ya cambiarle o saber cuál es el siguiente término. Entonces vamos a aprovechar que ya los vamos a calcular aquí en la computadora, pues para graficar algunos otros términos y precisamente ver que sí se vaya apareciendo un poquito más. Entonces voy a poner una F7. Es más, ya voy a...
Entonces ahora tendría una F7, que sería la suma de lo que tengo en F5, y acá sería 7, y en el lugar del 5 también sería un 7. Y en el plot, pues también tendría que ir agregando la F7. ¿Sale? Voy a volver a graficar, a correr el programa. Y ahora miren, otra vez ya está un poquito más ancha que la anterior. Ya bajó su amplitud. Ya tiene más armónicos o ciclos senoidales de más frecuencia en la parte que va sobre el 1 del pulso. Y también ya son un poquito de menor amplitud de esos pulsos intermedios, ¿sí? Entonces ya se va apareciendo pues un poquito más, ¿sale? Vamos a agregarle otros dos, F7, F9 y F11. Entonces, pues ya de ahí es muy fácil, ¿no? Control C, Control V. Entonces, ahora quiero F9, que será igual a F7, más 2 sobre 9pi por el seno de 9 por omega por t. Ahí, 9. Y en la parte de abajo, pues le agrego el F9. Vuelvo a correr el programa. Y ahora tenemos un azul cielo. Otra vez ya está un poquito más ancha. Ya es más ancha que las demás. Bajó un poquito la intensidad en la amplitud del primer pico del seno. Ya tenemos más ondas senoidales en la parte de la cresta o del valle y con un poquito de menor amplitud con respecto a la anterior, que fue la de color verde. Entonces cada vez se va a ir haciendo más y más pequeño esto, ¿sí? Vamos a poner el último, que sería el F11. Fíjense, ahorita lo estoy haciendo poniéndole de 1 por 1, pero se fijan qué es lo que va cambiando. Pues nada más de manera impar, el número de la función y el argumento que lleva tanto en el denominador de n por pi y el seno de n por omega. Entonces, fácilmente esto se podría meter a un ciclo y que se generara de manera automática las n términos que tenemos, ¿verdad? Y poderla mostrar. Por ejemplo, pues, ¿qué pasa si le pongo 100 términos? Pues ya se va a aparecer más, o etcétera, ¿no? Por lo pronto vamos a poner el F11. Entonces sería aquí F11 va a ser igual a F9 sobre 2 sobre 11 por pi por el seno de 11 omega t. Acá abajo también lo pongo en el plot. F11. Entonces vuelvo a graficar. Y pues entre más se va a hacer un desbajuste, ya ni se alcanza a apreciar bien. Es una, pues entre morado y rojo. Y si se fijan, ya no está tan curviado las esquinas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que ya los datos que le estoy teniendo en el intervalo, pues ya no son lo suficientes como para graficar de una mejor manera la función. Se fijan, y empieza a haber tramos rectos ahí en el último. Y pues bueno, lo que observamos es que ya es más ancho, ya hay más armónicos en la parte del valle y la cresta, y además esos armónicos ya van teniendo una menor amplitud respecto al término anterior. Entonces vamos a hacer varias modificaciones. Una, vamos a agregarle más muestras para que no se vean ahí todo recto y se vea la señal senoidal completa. Dos, vamos ahora sí a dividir en varias gráficas, ahora sí utilizando subplots. En una vamos a mostrar el pulso solamente con el primer término. En la segunda vamos a mostrar esta, cuando están ahí todos sobrepuestos todos los términos. Y en la tercera vamos a mostrar el pulso y el último término nada más, ¿sale? Para ver la diferencia entre cómo empieza y cómo va con los términos que tenemos hasta ahorita, que serían 11 términos. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a modificar. ¿Dudas, preguntas hasta ahí?
No, profe. Ok, entonces... perdón, no alcancé a escuchar si no o que les permitiera. A lo No, mejor sí. necesitan tiempo. Dice Gracias. que gracias, que no. Sí, está muy bien. Es que justo cuando llegó el audio también hablé yo. Por eso no alcancé a escuchar. Entonces, pues vamos a modificar ahorita la única parte de la de mostrar resultados. Entonces, vamos a poner un subplot de un renglón, 3 columnas, y en el primer subplot, yo les comenté que lo que íbamos a poner sería la gráfica de la señal cuadrada, o la principal, pues, la original, digámoslo así, y el primer término. Entonces, le voy a poner aquí la nota, señal, pulsos cuadrados, y el primer término de la serie. ¿Sale? Eso nada más es para visualmente ver la comparativa, porque entre más términos le pongamos, pues más difícil se va a ver observar cómo va progresando. En el segundo subplot, entonces sería subplot de un renglón, 3 columnas. En el número 2, ahí lo que vamos a poner es precisamente esto, la señal original. Bueno, aquí algo que se me pasaba es que la parte de los ejes, pues se la tengo que poner a cada subplot para que lo respete. Entonces, aquí lo vuelvo a poner. Entonces, ahí están. Incluso yo creo que para que se distinga, voy a poner los comentarios sobre cada subplot. ¿Sale? Control V. Aquí, antes de que empiece el segundo, le voy a poner el que sigue. Pulsos cuadrados, y sabe que le había puesto pulsoso. Pulsos cuadrados y los n términos de la serie. Le pongo n para no mostrar en detalle porque a lo mejor le pongo más o le quito los n términos de la serie y su propio axis. Y por último, lo que vamos a graficar es la señal de pulsos cuadrados y el último término de la serie. ¿Cuál es ese último? Pues hasta el que lleguemos, ¿verdad? Y esto va a ser en un subplot. Lo voy a cargar de acá. Que voy a mostrar la señal original y la última, entonces, pues todo lo que está aquí en medio. Son únicamente T, que es T y X, que es la señal cuadrada, y T y F11, que fue el último pulso, ¿verdad? Me faltaría que es en el subplot 3. Y me faltaría el eje, porque si no le pongo el eje a cada subplot, pues lo va a interpretar y lo va a autocolocar, ¿verdad? Y ya vimos que luego la señal cuadrada no se veía muy bien, que digamos. Entonces, aquí estaría en el primer subplot la señal cuadrada y el primer término de la serie. En el segundo subplot, la señal cuadrada y los n términos que hayamos calculado de la serie. Y en el último subplot, que aquí faltaría ponerle 3 en lugar de 2, estoy graficando la señal original y el último término que calculamos. Entonces, pues vamos a ver cómo quedan los resultados. Si les hace falta escribir algo, ahorita me regreso. Entonces, me lo pone acá en la otra pantalla, pero aquí está.
Entonces tenemos el pulso cuadrado y el primer término, donde pues veíamos que si bien no se parece visualmente hablando, sí ya se parece en términos de características, ¿verdad? En cuanto a las amplitudes, en cuanto al periodo y la frecuencia que debe llevar la señal original. En la segunda, pues vemos ahí el cúmulo de cosas que tenemos que ver, perdón, de términos de la serie que tenemos que ver para ir observando de que sí se va apareciendo un poquito más. Y al último, pues tenemos ya el último elemento de la serie que hemos calculado, donde vemos que cada vez aparecen más armónicos en la parte de la cresta o del valle y que cada vez tienen una menor amplitud, ¿verdad? Entonces esto va a hacer que de a poco se vaya apareciendo a mi señal original. Esos picos que están ahí arriba, pues digamos que eso es lo complicado de las series, que tienen caídas abruptas como la señal cuadrada. Incluso hasta sistemas ya industriales o sistemas de laboratorio, como los generadores de señales que desafortunadamente pues no han podido emplear tanto, cuando nosotros le ponemos que queremos una señal cuadrada a tal frecuencia, cuando la vemos en el osciloscopio, cuando caemos en ciertos periodos de muestreo que tiene el osciloscopio, es decir, tiempos en los que nos muestra la señal, de repente se alcanzan a ver esos picos, aunque el centro esté totalmente plano, hay veces que le aparece o a la derecha o a la izquierda o en ambos estos picos. ¿Por qué? Porque para hacer esa caída tan abrupta, pues necesitamos tener que suba y luego ya que baje, así como se está comportando ahorita. Incluso pues, un generador de señales las genera precisamente basándose en una señal senoidal, así como lo hace también en MATLAB. Cuando vimos la parte de que utilizábamos el del sawtooth, el del diente de sierra o triangular, el de square, recuerden que también se basaba en parámetros que llevan una señal senoidal. Entonces, pues vienen de aquí, de que se pueden formar agregándole armónicos basados en señales senoidales, puedo formar cualquier otra señal. Entonces, caen en ese recurso, trabajan así y de repente se les puede llegar a usar, o sea, por muy bueno que sea el generador, sí se les llegan a alcanzar a ver estos picos, ¿verdad? Que se ven ahí. Y no es la señal de Batman, no es un fantasmita levantando las manos, ni nada por el estilo. Entonces, si se fijan, pues ahora sí ya se va pareciendo un poquito más a la señal original, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, perfecto, todo bien. Bien. Me regreso al código por si faltó algo. Ahorita se está viendo, pues lo último que... perdón, sí faltó algo. No le modificamos el periodo de muestreo. Entonces, le voy a poner acá otro 0. Miren, ahora ya serían 2001 muestras. Si no hubiéramos hecho de irlo haciendo todo de manera, digamos, casi automática, pues tendría que estar modificando prácticamente todo el inicio de mi señal, que todo coincidiera. Entonces, así sin embargo, solamente le cambio el periodo de muestreo y todo lo demás ya lo genera, ¿no? Le voy a dar correr, nomás para verificarlo. Ya no me marcó ningún error. Y pues si se fijan, ya se ven un poquito más sí como ciclos senoidales y no como funciones triangulares ahí, ¿verdad? Sí, eso es lo único que nos faltaba. Entonces, pues ya nada más le pongo más muestras para que me las genere y se vean un poquito mejor. Entonces, pues ahí estaría esa parte. Ahora sí, me regreso al código para si les faltó algo, lo terminen, lo ejecuten y me digan si no tuvieron ya ningún problema para ejecutarlo. Me dice, mande. Si a mí, por ejemplo, no me muestra todas las grafiquitas, ¿sabe por qué es? ¿O qué puede ser que esté haciendo mal? Pues
Puedes revisar el segundo subplot porque ahí es donde estamos, pero antes sí te las mostraba todas antes de cambiar el arreglo a 3 subplots. Sí, sí, sí me Entonces nada más ha de ser aquí en esta parte de revisar en el subplot 2 que existen todas las señales desde la F1 hasta la F11. En eso que está subrayado. A lo mejor hay algo quedó mal o algún paréntesis o algo si estuviste copiando y pegando como yo, a lo mejor se modificó algo ahí. ¿Las otras dos te dan bien? No, profe, solo me muestra la primera. O sea, el subplot 1. Pero sí le cambiaste al 2 y al 3. Sí. Sí, A lo es que de mejor- hecho ya revisé así como cosa por cosa y todo está igual. Por eso le preguntaba si sabía como algo más. O sea, de saber sí sé, pero necesito más información porque está canijo saber cómo lo tiene, ¿no? ¿Me puedes mandar ahí una foto aquí al chat de la reunión de cómo te los muestras o de cómo tienes el último la otra directamente tu pantalla para y poder verlo? No sé Pues cuál se te haga más fácil. si quiere le comparto pantalla. Se me Pues hace más déjame, sí, a mí también. Déjame, comparto permisos. Pero no comparto, más bien te doy los permisos para que puedas compartirlo. Listo, ya puedes compartir pantalla. Déjenme, voy a dejar de compartir un momento. Si a alguien le hace falta algo más, ahorita lo vuelvo a compartir. ¿Ya se ve? Sí, ahí veo mi carota ahí en la pantalla. 2 veces. Entonces. Mm, mm, mm. Creo que sí tienes los subplots como 133, 133 y 133. Aquí. Ajá, en el primero. Ah, no, sí, ya vi que es un 1. En el segundo. En el segundo sí tienes 133, ¿no? O si es 132, no alcanzo a ver. Sí, es 132 y Ah, en ok, el otro es 133. ok. Aquí están todas las señales. El Y eje. este nada más lo copié. Entonces supongo que por este no debe de haber problema. Mm, 131, ya ese debería estar bien. Luego el 132, ajá, el 133. Es que estás graficando otra vez otro plot y se está empalmando. El de abajo ya no debe de ir. Este, Ajá. El último, o sea, los últimos 3 ya no deberían de ir porque por eso no te lo grafican los demás. Según yo, eso está repetido. o sea, puedo comentar este, así. ¿O cómo? Ajá. Pues yo diría que borrarlo, pero si quieres, coméntalo. A ver, córrelo, por favor. Nada más sale el 1. Antes también te salía nada más así. Sí, cuando le comenté así nada más me salía. Ok. A ver, otra vez el código. Déjame, yo le pongo acá mi lupa. No, no se ve bien. Entonces, 131, T contra F1 y los ejes. Luego 132, plot 3, F7, F11, ajá. Y su plot 133, plot de F11.
Pues yo lo único que le vi raro fueron esas 3 últimas líneas. Se supone que ya debería de estar Las voy a borrar. funcionando. Ay, ¿No tienes ahí esos figures? Ciérralos, por favor. O sea, que no te quede ninguno abierto. ujú. Sí, ya están todos cerrados. Ok. A ver, vuélvelo a ejecutar, por favor. Sí, no sé por qué te está sonando ahí en la propia aplicación. ¿En la ventana de comandos no te sale ahí algún mensaje? Porque se oye como... Ahí está, mira. No lo alcanzo a ver. Déjame le hago un zoom yo. Dice el vector... Series de Fourier, línea 25 y 26 en los ejes. Lo está marcando en los ejes, vector must have unos 6 elementos. ¿Le modificaste ahorita el periodo de muestreo o no? No, profe. H está. Como que le falta un espacio ahí en la línea 25 después del TF más 0.1, antes del menos .2. A ver, es que como... sí, y te lo está marcando precisamente por los ejes. Línea 25, en la 25 se ven bien, ¿verdad? De hecho. Luego en la línea 29 es donde se ven ya pegados el menos .2. Ahí recuerden que debe llevar espacio. Y igual en la otra. A ver, chécale. Qué buena vista, ¿eh? Ok. Sí, era por los vectores. Es que sí escuché el ruido de un error, pero ya hasta ahorita que vi. Entonces ya está, ¿verdad? Sí, muy bien. Ok. Muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, bueno, voy a volver a compartirlo. ¿Alguien más que todavía le falte o que le haya marcado algún error? No, bueno, supongo que ya lo ejecutaron, ya les corrió bien, ¿sale? Entonces, pues vamos a lo que sigue. Falta poquito, pero vamos a aprovechar para el rato. Entonces, lo que vimos hasta ahorita fue, pues, el ejemplo de cómo generar una serie de Fourier, que básicamente es el tipo de análisis de Fourier que se le hace a señales periódicas. Forzosamente tiene que ser a señales periódicas, no se lo podemos hacer a señales no periódicas. Entonces, la otra, bueno, que ya vimos que implica calcular los coeficientes y que pues cada vez nos vamos a ir acercando más a la señal de donde provenimos. Y pues vimos el ejemplo. La otra parte del análisis implica pues la transformada de Fourier. Esta parte no creo que alcancemos a ver el ejemplo, pero pues ya para irlo teniendo. Entonces, la transformada, bueno, si se fijaron, en la serie de Fourier sigue estando en términos del tiempo continuo o tiempo discreto, si es que se le hace el análisis en tiempo discreto, pero sigue estando todavía en el tiempo, es decir, de una F minúscula de T pasamos a una F mayúscula de T. La F mayúscula, pues es para indicar que eso que estoy poniendo ahí son términos de una serie que me van a representar una señal que proviene de F minúscula de T, ¿sale?
pero a final de cuentas sigue estando en el tiempo. De lo que se trata es descomponer la señal en armónicos para que al sumarlos me dé la señal original, que ya también puede tener eso muchas aplicaciones, ¿verdad? Yo les decía, incluso hasta en la música tiene mucho impacto esto, ¿verdad? O sea, ¿cómo le haces para que en un instrumento pues se pueda modificar las frecuencias a las que puede sonar? Entonces, pues se trabaja con frecuencias a final de cuentas, ¿verdad? Frecuencias auditivas, pero a final de cuentas son frecuencias. Entonces, la otra parte del análisis es cuando esas señales son no periódicas, pero que habíamos dicho que incluso sí se podían analizar señales periódicas con la transformada. En el caso de la transformada, aquí sí ya cambiamos de espacio vectorial. Nos pasamos de un espacio en el tiempo a un espacio de frecuencias. Por eso es que ahora la serie de Fourier, la transformada de Fourier, ya nos da una X de F. Si se fijan en el argumento, ya no tengo el tiempo, ahora tengo F, la frecuencia. Ahorita lo estoy mostrando en frecuencia lineal o frecuencia en Hertz, pero que a final de cuentas también la puedo expresar en términos de frecuencia angular. Entonces, cuando tengo una señal X de T que no es periódica o que incluso puede ser periódica, sí se puede hacer el análisis, pero normalmente pues es aplicable a señales no periódicas, podemos describirla en términos de la frecuencia, pero no como términos que voy sumando en el tiempo, sino como ya expresado por frecuencia, es decir, pues a los cuantos hertz o los cuantos radianes sobre segundo se presenta mi señal. Entonces, aquí sí ya tengo una X de F. ¿Cómo puedo pasar de una señal descrita en el tiempo a una señal descrita en frecuencia? Bueno, esa señal descrita en frecuencia la tenemos que pasar por una integral que va desde menos infinito hasta infinito de lo que vale la señal en el tiempo por la exponencial de menos J2pi por Ft. ¿Alguien recuerda qué se parece esto? Eso de E a la menos 2 a la menos J2pi por F. Pues se parece a la de Laplace, ¿no? Pues se parece a la de Laplace, incluso pues ahí se los mencionaba cuando vimos Laplace, ¿verdad? Nada más que es E a la menos ST. ¿Y por qué no aparece Laplace? Porque en ese entonces habíamos dicho que un caso particular o especial de la transformada de Laplace es que esa variable S es una variable compleja. Y obviamente habíamos dicho que tenía dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Entonces, cuando esa variable compleja carece de la parte real, entonces me queda únicamente la parte imaginaria, que es esta, el menos J2pi por Ft, que en Laplace veíamos que era menos J omega t, pero ya sabemos que 2pi por F, pues es omega. Entonces, esta parte es la parte imaginaria de la variable compleja de Laplace. Cuando se da ese caso, entonces en la parte compleja es donde aparecen los componentes de frecuencia y por eso es que me permite hacer el análisis en frecuencia de mi señal. Pero sí, efectivamente viene de Laplace. Esa es la parte imaginaria de la variable compleja S, ¿sale? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. En términos de transformada con la frecuencia angular, pues simplemente le ponemos C a la menos J omega T. En el otro viene como 2pi por F. Es exactamente lo mismo. Incluso muchas veces, para no estar escribiendo tanto, lo hacemos en términos de omega y después la sustituyes por F y sin ningún problema, ¿no? Entonces, nada más que si lo hago, en lugar de tener X de F, tendría X de omega. Pero al final de cuentas estamos haciendo lo mismo, hacer un análisis en frecuencia de mi señal, que normalmente pues se prefiere que sean no periódicas, porque si son periódicas, pues podríamos hacer una descomposición también en términos de una serie de Fourier. Pero nada me impida el que X de T sea periódica para hacer este análisis. De hecho, se utiliza mucho precisamente para ver que el análisis sea correcto. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos que multiplicar por la parte del exponencial de la variable compleja de S
la parte imaginaria de la variable compleja S y la integral de menos infinito hasta infinito. Si se fijan, pues va desde menos infinito hasta infinito. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que si yo pretendo hacer esto de manera computacional, pues díganme cuándo voy a acabar. Pues no vamos a acabar, obviamente. Ahora el problema es, pues, ¿qué tanto? O sea, ¿yo puedo darle un intervalo de valores? Sí, sí podemos. Pero hay muchas cosas que están en juego. Una es que le dé muy poquitos valores a este intervalo, es decir, lo estoy acotando tanto que a lo mejor no alcanzo a ver el análisis completo de mi señal en términos de frecuencia, es decir, pues sí hice el análisis, pero le di tan poquitos datos, pues que ni siquiera alcanzo a ver las frecuencias en las cuales trabaja mi señal. Y me puedo ir con el falso, o con el falso resultado de decir, pues no tiene componentes en frecuencia, ¿verdad? Cosa que pues es totalmente falsa, ¿no? La otra cosa que puede pasar que es que yo le dé demasiado intervalo a esta integral, o sea, convertirla a una integral numérica, pero que le dé demasiados valores de tal manera que se vuelve pues, prácticamente imposible calcularlo o al menos muy tedioso o muy tardado, y que resulta que estoy, no sé, imagínense que voy a hacer análisis de una señal y la voy a analizar hasta los 2.4 GHz y resulta que mi señal tiene una frecuencia de 1 Hz. Entonces todo lo demás no me sirvió más que para perder tiempo. Y ese es el dilema, cómo saber qué intervalo le doy a esa integración para que me dé el análisis completo de mi señal. Y pues eso lo resolvieron unos ingenieros mecánicos, que por cierto son ingenieros mecánicos, que propusieron el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, que es el que utilizan todos los lenguajes de programación para sacar el análisis de Fourier de las señales. Entonces, así se llama precisamente, algoritmo de la transformada rápida de Fourier, FFT. Y no es de FF de Fast Furious, porque luego le andan poniendo nombre de películas. Es Fast Fourier Transformate. ¿Qué hace ese algoritmo? Precisamente hace una estimación de cómo se comporta la señal para determinar los límites de la frecuencia inicial y final que debe de ponerle a esa integral, o en este caso pues va a ser de manera discreta a una sumatoria de términos, para que el análisis que haga en esos intervalos alcance a cubrir todas las frecuencias que involucran la x de t. Entonces, no por nada, les digo, antes, no sé si ahora siga igual, pero se catalogaba como de los mejores 5 algoritmos de toda la humanidad, ¿verdad? Por todo el impacto que ha tenido, porque si puedo hacer esto de manera computacional, puedo revisar los análisis de sismos, puedo analizar vibraciones y de ahí pues parten muchas y muchas aplicaciones. Entonces, eso es lo complicado de pasarlo al plano computacional. Entonces, cada que pasemos al plano computacional, obviamente vamos a utilizar la herramienta, no vamos a estar descubriendo el hilo negro de querer hacer nosotros mismos el algoritmo para calcular la transformada. No, simplemente nos vamos a utilizar ya el que vienen predispuestos en los lenguajes de programación. ¿Sale? Bien, entonces ya es hora, sería todo por el día de hoy. En la siguiente sesión es lo de transformada Z. En la del viernes ya nada más son 2-3 diapositivas las que faltan para pasar al ejemplo de transformada. Entonces ya veríamos ahí el ejemplo de transformada, tanto en la parte analítica como en la parte de MATLAB, ¿sale? Que también es muy interesante. Entonces, si no hay alguna duda o pregunta, pues nos vemos la próxima sesión. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, cuídense. Gracias. Sí, de nada, hasta luego. Voy a dejar de compartir la pantalla. Acabo ya tienen las diapositivas. Y pues dejen cuelgo para conectarme a la que sigue.